avisado recientemente. Nos han avisado así recientemente, porque ya la DREI ha dado las órdenes y ustedes saben que siempre en esto hay que respetar, ¿no?, las órdenes del ministerio, ¿ok? No se, por eso yo les estoy diciendo, jovencitos, no se desesperen, vamos a tratar de buscar soluciones. Por favor, no se angustien, no se estresen ni se pongan ansiosos, porque eso es dañino, ¿ok? No nos conviene ponernos así, ¿ya, chicos? Vamos a ver, nos vamos a estar comunicando y vamos a ver la forma. Por eso yo quiero saber cuántos jóvenes están en la zona de Ica, cuántos están lejos. Entonces, ver la forma de solucionar, porque el asunto aquí es solución, ¿ya? ¿Ya, chicos? Entonces, por favor, ya hemos comunicado todo y yo estaré en contacto con su delegado y él con su grupo de ustedes. Bien, vamos a empezar la clase porque se nos hace larguita y después nos va a faltar tiempo. ¿Ya, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Ya. Ya. Ay, no sé qué pasa acá. Un ratito, por favor. Mis buenas tardes. Hola. Soy el alumno Anicama de la Cruz. Ya, ok, ya te anoté, ya. Anicama y he visto Salvatierra, también creo que he llegado. Sí, muy buenas tardes. Ya, ok. Ya, chicos, empezamos, ¿ya? Licenciada Luján también. Ya. Al final ya vemos todo eso, chicos, no se preocupen. Vamos a empezar. Porque después tienen otra clase ustedes. Vamos a ver, viendo venosa. Vamos a hablar de esta vía. Vamos a trabajar. Ok. Endovenosa, recuerden, endo, dentro, ¿verdad? O sea, es la forma de administrar, en este caso, líquidos, medicamentos, vitaminas, etcétera, a través de una vena, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las formas? ¿Qué instrumentos? ¿Qué vamos a utilizar nosotros para aplicar esta vena, estos líquidos, estos electrolitos o lo que necesite tu paciente según indicación médica? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la técnica? ¿Qué cuidado vamos a tener? ¿Qué precauciones? Y antes que nada, siempre recordarle a ustedes que la bioseguridad en la administración de medicamentos es básica. Esa la hicimos en la actividad número 4. Recuérdenla, repásenla y véanla, ¿ya? Sobre todo tenemos presente que antes de este tipo de actividades tenemos que llevar una bioseguridad bien estricta, como es un perfecto lavado de manos, ¿ya? Un buen lavado de manos nos va a ayudar muchísimo en la prevención, ¿no? Con respecto a lo que es la asepsia, para evitar contaminaciones, porque estamos entrando a la vena, ¿ya? Entonces, esto significa que los cuidados tienen que ser mucho más minuciosos, ¿bien? Entonces, esta técnica de la vía endovenosa viene a ser una manera para aplicar un medicamento, ¿no? Directamente al torrente circulatorio. ¿Se dan cuenta? A través de una vena periférica, y lo están viendo ustedes en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, a través de una inyección endovenosa, que es la que nos toca hacer el día lunes, endovenosa cuando se administran pequeños volúmenes de líquido. Por ejemplo, cuando se trata de una emergencia, llega un paciente, una emergencia, cualquier sea lo que tenga el paciente, el médico dice, colóquele esto rápido, 5 mililitros de esto, 5 mililitros de allá. Entonces tú preparas inmediatamente, buscas la vena y colocas, ¿bien? Entonces, esa es la forma, ¿no? Ahora, el punto B que dice venoclisis o infusión endovenosa, este es ya cuando se trata de administrar grandes cantidades de líquido. De repente alguno de ustedes lo ha vivido, ¿no? Ha estado deshidratado, en algún momento ha estado operado, o ha estado enfermo y le han tenido que poner un suero, ¿no? Y le han puesto a veces no 1 litro, sino le han puesto 3, 4, 5, 6, 7 litros, ¿verdad? Y este sistema de venoclisis o infusión endovenosa se lleva a un goteo de acuerdo a la indicación médica, ¿no? Si es un paciente que está totalmente deshidratado, está en un estado de shock, necesita un goteo a chorro, rápido. Si es un paciente que necesita hidrataciones, depende de su estado, se indica el goteo, ¿ok? Eso es de acuerdo también al estado del paciente y a la indicación del médico profesional, al médico tratante, ¿no? A través de esta vía también se administran transfusiones sanguíneas, transfusiones de plaquetas,
es decir, componente sanguíneo, ¿no? O sea, de la sangre, que esto da vida a las personas en el caso, por ejemplo, de pacientes politraumatizados, ¿no? Pacientes que han sufrido un accidente de tránsito, por ejemplo, que son los más complicados, o en los casos de pacientes grandes quemados, ¿no? Pacientes que han sufrido ese tipo de lesiones necesitan las transfusiones sanguíneas de forma de emergencia, ¿no? Entonces, ¿a través de qué vía? De esta vía que vamos a conversar, la vía endovenosa, o a través de la venoclisis o infusión endovenosa, que es las dos últimas clases que después vamos a realizar eso, ¿ya? Bien, ahí están viendo ustedes las imágenes, miren más o menos, ven la forma con que ayudas, ¿ves? Es una bocat, ven, aquí con una jeringa directamente, y aquí están las venas, ¿no? Que nos van ustedes, miren, esto es muy importante, porque aquí ustedes están viendo muchas veces errores, porque también es bueno conocer los errores para evitarlos, ¿ok? Entonces, ustedes van a ver, miren, más o menos, si tú punzas la aguja, porque aquí vamos a ver también el grado, ¿no? De punción, el ángulo de punción de la agujita, para aplicarla en la vía endovenosa, nosotros tenemos que tener presente esto, porque si tú no lo haces adecuadamente, definitivamente puedes producir este problemita que está acá, que ha traspasado la aguja, miren en la segunda imagen, ¿ven? Y entonces ahí está produciendo un terrible hematoma, ¿no? O sea que pasa la aguja, o sea, el ángulo fue mayor y no, definitivamente, no se logró agarrar bien la agujita, ¿no? Entonces aquí la técnica es muy importante, mantener nuestra asepsia correcta y sobre todo mantener el ángulo de punción y que todo tu material esté a la mano, bien preparado para este procedimiento, ¿no? Entonces, a ver, cuando habíamos conversado de los ángulos de punción, ¿se acuerdan? A ver, chicos, vamos a recordar, ¿ya? A ver, la vía intradérmica, ¿qué ángulo de punción es? ¿Se acuerdan? 45. No, intradérmica. A ver, ¿quién me responde? 15. Ah, muy bien, muy bien. La subcutánea. 45. Muy bien, a 45 grados. Muy bien. La intramuscular. 90 grados. 90 grados. Perfecto, 90 grados. Entonces, ahorita hablando de la vía endovenosa, estamos hablando de un ángulo de punción de 25 grados. ¿Me entienden? O sea, un poquito más que la vía intradérmica, porque es la postura, la forma que nos va a ayudar a facilitar la inserción de la aguja y llegar muy bien a la vena, sin lastimarla, ¿ya? Y lógicamente, sin lastimar la vena y aparte sin lastimar al paciente, ¿verdad? De eso se trata, que un profesional lo haga de tal manera que no se presenten complicaciones y evitar muchas molestias, porque a nadie en la vida, yo sé que usted está pinchándose, ¿no? Y porque trae molestia a la persona, ¿no? Entonces, hacer una buena técnica nos va a evitar ese tipo de complicaciones y problemas. Bien, muy bien, chicos. Aquí vemos, ¿para qué se puede emplear la vía endovenosa, no? Ahí nos dice administrar soluciones, que pueden ser también soluciones de alimentos que son estériles, son preparados en laboratorios y que se administran directamente al torrente sanguíneo, ¿no? Son nutrición parenteral, se llama. Ese es en el caso de pacientes que están desnutridos o que por su estado de salud no reciben una terapia alimenticia por la vía oral, ¿no? Que es lo normal. Entonces hay que colocarle por la vía endovenosa. También para hidratar al paciente, lo están viendo ustedes, ¿no? Y vamos a ver también para la administración de muchos medicamentos, que ustedes lo van a ver a lo largo de su vida profesional. Ahora, ventajas asociadas a la utilización de la vía intravenosa o endovenosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos avisa, ¿no? Nos menciona que la variabilidad de la asociación de las sustancias es mejor. Los picos plasmáticos, lógicamente eso ya depende del medicamento y el horario o las dosis que se administren, el tiempo necesario para alcanzar las concentraciones plasmáticas terapéuticas, también eso depende mucho de la dosis, del medicamento, horarios, o sea, para mantener, ¿no? Mantener esas concentraciones terapéuticas, ¿no? Que lógicamente si se trata de una infección, ayudar a combatir la infección, ¿ya? Ahora, esta vía constituye el método más rápido para introducir líquidos al organismo, ¿no? Por lo que se sobreentiende que los efectos son inmediatos porque están en la vena, ¿ya?
Entonces pueden aplicarse también medicamentos como tratamientos antibióticos, pueden ser diuréticos, hay infinidad de medicamentos antipsicóticos, etcétera, etcétera, de acuerdo al estado y diagnóstico del paciente, ¿no? O pueden aplicarse también ciertos medicamentos que por su naturaleza son irritantes, ¿no? O ineficaces que se pueden administrar por otra vía. Entonces, la única vía que queda es la vía endovenosa que estamos explicando, ¿ya? Esta vía admite grandes volúmenes de líquidos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las otras vías? Recibían ciertas cantidades, ¿verdad? Entonces, aquí ya vemos una gran diferencia, que a través de esta vía se pueden aplicar grandes cantidades de líquidos, volúmenes, ¿no? Entonces, por lo cual se le usa para reponer líquidos, sales, minerales, que han sido perdidos por el organismo. En el caso de un paciente que está deshidratado por la diarrea o alguna infección, ¿no? O de repente un paciente que ha perdido mucha sangre y que aparte que hay que hacerle transfusiones sanguíneas, también hay que colocarle sueros, ¿no? Para mantener los niveles de líquidos, ¿no? Por ejemplo, en diarreas, en grandes quemaduras, porque el paciente gran quemado también pierde muchos líquidos, tú ves que la piel se ha lastimado, se ha lesionado con la quemadura, sea cual sea el tipo de quemadura, entonces el paciente está perdiendo muchos líquidos, electrolitos, se le va la vida, ¿no? Entonces, hay que administrarlo para evitar eso, ¿no? Los estados de shock, que así se llama, ¿no? Los shock hipovolémicos, ¿no? Bien, ahora también para administrar analgésicos, ¿sí? Cuando hay pacientes grandes quemados, los politraumatizados que llegan con mucho dolor, entonces para evitar el shock neurogénico, ¿no? Que es por el dolor, definitivamente se instaura los analgésicos, ¿no? Para que pueda estar tranquilo el paciente. Bien, este tratamiento suele iniciarse de 1 a 3 minutos y alcanza el máximo a los 15, o sea, el paciente se va relajando y se va a seguir sintiendo mejor. Y entonces de esa forma, ya tú haciendo este tipo de administración de analgésicos, el paciente va a descansar, ya no va a estar estresado, no va a estar ansioso y va a recibir su terapia que la va a indicar el médico, ¿no? Entonces, aquí produce una analgesia superior, ¿no? Con dosis inferiores o a otras vías sistémicas, ¿no? O sea que como es una vía... Bien, hay también ciertos inconvenientes porque en realidad no hay una vía perfecta, ¿no? Entonces, pero nos ayuda muchísimo, ¿no? Pero también, sí, también presenta sus inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos requiere la presencia de un catéter intravenoso y de un sistema para administración del fármaco, ¿no? Entonces, también suele haber cierta dificultad en la técnica y que requiere una cualificación del personal que lo maneje y una monitorización adecuada. ¿Qué significa esto? Que tú con el tiempo y la práctica vas aprendiendo a colocar aplicar esta técnica adecuadamente, de tal manera que no vas a producir contaminaciones, aplicando tu asepsia correcta, en bienestar del paciente, ¿no? Entonces, con el tiempo se va adquiriendo esa práctica, ¿no? A veces también puede presentarse ciertos inconvenientes relacionados con la sustancia que tú estás administrando. Entonces, allí también hay que tener presente, ¿no? Como habíamos dicho, que esta vía se utiliza a veces cuando la sustancia muchas veces es irritante, ¿no? Ya. Es la vía de elección, ¿no? También cuando hay mayor incidencia de efectos secundarios con posibilidad de reacciones graves, por ejemplo, especialmente cuando la administración es muy rápida y se alcanzan grandes concentraciones. Por eso, cuando se administra algo por vía intravenosa, tratándose de cierto tipo de fármacos, hay que aplicar un goteo adecuado para que el paciente no vaya a reaccionar con ciertos efectos graves, ¿no? Que puedan lógicamente afectar su integridad. No pueden aplicarse sustancias oleosas, ya escuchen. Prohibido administrar por la vena sustancias de origen oleoso, aceitoso, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay peligro de producir embolias, ¿ya? Esa vendría a ser una complicación muy seria, incluso le puede causar la muerte al paciente. Otro inconveniente que suele haber mayor riesgo de reacciones adversas, porque como ustedes ven es una vía en la cual se está administrando directamente a la vena y definitivamente que puede haber ciertas reacciones adversas. Pero como ya habíamos conversado, si se trata de un paciente que nunca le han aplicado un antibiótico, se le hace la prueba de sensibilidad y ya tú lo colocas a lo seguro, ¿ves?
Bien, también puede haber peligro de extravasación del medicamento. ¿Qué significa eso? La extravasación significa que tú colocaste en la vena, la aguja, todo esto, pero que de repente ya cuando va pasando, porque hasta generalmente cada 3 días hay que cambiar todas las vías, ¿ya? Entonces, a veces se sale de la vía, la agujita esta, y entonces el medicamento se va a los tejidos, ¿no? Entonces ya no está ingresando a la vena, ¿me entienden? Entonces también ese es uno de los inconvenientes que suelen suceder, pero que como profesional tú tienes que observar y evitar, ¿ok? Ahora, en el caso de analgésicos, ¿no? Puede ser la duración relativamente corta de la analgesia, muchas veces ello implica administrar bolos repetidos, por ejemplo, en los grandes quemados, ¿no? Como te está diciendo, la analgesia dura un poco, pero cuando tú colocas un bolo, o sea, de 100 mililitros, por ejemplo, de algún opiáceo, algo indicado por el médico, se coloca lentamente para que el paciente se mantenga estable ahí, ¿no? Y no esté desesperado, gritando de dolor. Bien, aquí, por ejemplo, fleboclisis, ya un término que esta es la introducción de una solución, ¿no? En forma continua directamente al torrente sanguíneo a través de una cánula intravenosa, ¿no? Suele ser sueros, dextrosas, etcétera, ¿no? Y bien, las formas de administración de estos sueros suelen ser en forma directa o en bolo, como les estoy diciendo, directamente en la vena, o a través de un equipo de venoclisis, ¿no? En bolos. A goteo o por perfusión continua, ¿ya? O microgoteo, también eso va a ayudar muchísimo para que mantener, ¿no? Las dosis estables en el paciente, ¿ok? ¿Ya? También hay otros instrumentos, como las bombas de infusión, ¿no? Esas bombas de infusión son bien geniales en el aspecto de que tú programas, por decirte, este suero tiene que pasar en 6 horas, entonces tú haces tu conteo de goteo, lo calculas ahí en la maquinita, tatatín, ese es un proceso, colocas tu suero, todo, y exactito, pasan las 6 horas y ya pasó todito el producto. Entonces, y cuando estas maquinitas sienten una burbujita de aire, empieza a sonar una campanita, una alarma, chi, 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 eso significa que hay algo. Entonces tú vas a ver y ahí ves que hay una burbujita. Tienes que purgar la burbujita, por eso hay que evitarla, y sigue la continuación de la perfusión, ¿no? O sea, siempre es bueno estar observando cuando a los pacientes se les está administrando medicamentos, ¿no? Bien, selección del sitio de punción endovenoso, por ejemplo, al seleccionar la vena a funcionar, ¿no? Para la administración de medicamentos también es importante considerar los siguientes factores, ¿ya? Que escuchen, localización y estado de la vena tiene que estar en buen estado, ¿no? El propósito, o sea, la finalidad, ¿no? Que si yo voy a colocar un tratamiento que va a durar 7 días, en fin, tiene que conservar la vena. Generalmente los equipos se cambian cada 3 días, eso siempre hay que recordar, ¿ya? Cuando se cambian los equipos, se bota todo se bota y se inicia otro equipo, de tal manera que siempre ahí se marca la fecha, quién lo puso, la hora y todo, ¿ya? Y la duración de la terapia, ¿no? Entonces aquí vemos nosotros que por norma deben usarse las venas distales primero, de las extremidades superiores, ¿ya? Avanzando posteriormente hacia las proximales, ¿ya? Y también debemos tener presente que deben evitarse las venas de las extremidades inferiores, ¿ya? La circulación en estas venas es más lenta. Recuerden que los miembros inferiores, en lo posible, hay que evitarlos, ¿ya? Aumentando el riesgo de flebitis y trombosis. Es muy delicada los miembros inferiores, ¿no? Ahí está viendo las venas distales de las extremidades superiores, ahí está viendo todos sus nombres, ¿no? Miren, ahí están viendo, por ejemplo, la vena radial, ¿ven? Ahí está la radial, esta es la cubital, la vena cefálica, la basílica, la vena intermedia basílica o cubital, ahí está, ven, ahí está. ¿Ves? Vemos también la vena intermedia cefálica o cubital. En fin, son ramificaciones de la vena que suelen utilizarse, ¿no? Y también la del dorso de la mano, que nos ayuda muchísimo también. Eso a tener presente, se recomienda evitar las áreas de flexión, ¿no? O sea, por decirte, una articulación, ¿ya? A menos que tú la inmovilices, esa articulación, para evitar el desplazamiento del catéter venoso periférico en la vena, ¿ok? Lo que se quiere es que el paciente esté cómodo, tranquilo y que todo pase bien, ¿no? Entonces, lógicamente, si tú lo colocas en una articulación, posiblemente podría causar un retorcimiento de este catéter, restringiendo el flujo de líquido, vas a tener problemas. Evitemos mejor, ¿ya? Bien, por ejemplo, el uso de estas venas también limitará el movimiento y la independencia del paciente, porque vamos a hacer, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, las venas de la fosa antecubital, pliegue del codo, son difíciles de inmovilizar adecuadamente y con frecuencia el movimiento de la extremidad. Ahí están viendo ustedes, miren, ahí están, estas venitas, ven, bien marcaditas.
Generalmente este tipo de venas se ve en personas que trabajan mucho haciendo esfuerzo, que hacen levantamiento de pesas, gente que trabaja con peso, desarrollan muy bien las venas, ¿ya? Entonces es más fácil también localizarlas, ¿no? Para, o sea, evitemos la parte del cuerpo, porque es lógico, la agujita va a entrar y se va a estar torciendo, ¿no es cierto? Entonces busquemos más abajito, ¿ves? Es más cómodo, ¿ya? Y no le va a perjudicar al paciente. También son difíciles, por ejemplo, de inmovilizar, como lo estamos explicando, adecuadamente, y con frecuencia el movimiento de la extremidad puede provocar infiltración o la aparición de una flebitis mecánica con el catéter, ¿no es cierto? Ahora, si en el caso que a ustedes les toca cuidar a una paciente que ha sido mastectomizada, que significa que a una paciente que le han hecho una cirugía radical del seno de la mama, que le han cortado toda la mama por un cáncer, entonces evitemos ese brazo, ¿no? De la zona. Si es en el lado izquierdo, no lo coloquen en la... Si es la mama derecha, no lo coloquen en el brazo derecho, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando se hace este tipo de cirugías, definitivamente el cirujano siempre también en el proceso de esta cirugía eliminan muchos ganglios linfáticos y definitivamente la zona se va a ver muy afectada con respecto al retorno venoso, todo eso, ¿no? Entonces, evitemos la zona operada, ¿entienden? El brazo de la zona operada, ¿ya? La circulación en la extremidad ya está comprometida, definitivamente lo están viendo ustedes aquí en esta imagen, ¿no? Le han hecho una mastectomía a la señora y definitivamente, ahí está, lo están viendo ustedes, ¿ven? Ahí está. Entonces, no colocar en ese brazo, ¿no? De ese lado, ¿ya? Entonces, de eso es lo que estoy explicando, ¿ya? Ya. Ay, perdón, ¿qué pasó? Oh, ahora sí, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya. Ahora sí, Miss. Ya, señorita, muchas gracias. Se me fue, hija, la imagen, no sé. Oh, Dios mío, creo que apreté alguno que no debía apretar. Bueno, vamos a avanzar. Ahí está, ¿bien? Entonces, recuerden, precaución, evitar en zonas que han sido comprometidas por alguna cirugía. En este caso hemos conversado de un caso que es una mastectomía radical, ¿no? En el caso de una mujer que tuvo un problema de un cáncer a nivel de la mama izquierda, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, aquí cuando los líquidos intravenosos pueden producir un aumento del edema, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. El edema significa que hay una inflamación, hay una hinchazón a nivel del tejido vascular y el tejido muscular, todo se inflama, se hincha, ¿no? Entonces hay aumento de líquidos que van a hacer presión en esas estructuras, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Pero si hay un paciente, definitivamente hay que tener mucho cuidado en el control de los líquidos, ¿ya? Porque ahí uno se le puede poner grandes cantidades de líquidos por su problema renal, ¿entendieron? Porque si yo le coloco muchos líquidos, este paciente va a hacer un edema, se va a hinchar, ¿entiende? Porque va a retener muchos líquidos. Bien. Entonces también tenemos otros criterios, ¿no? Por ejemplo, para la elección del lugar de inyección y la administración intravenosa de los medicamentos, nosotros vamos a ver, por ejemplo, la duración del tratamiento es muy importante, ¿no? ¿Cuántos días, cuántas semanas, cómo va a ser? Si se prevé que va a ser menor de 6 horas, en el caso de 6 horas, se escogerá el dorso de la mano, ¿ya? Que son las venitas. Mírense su manito, esas venitas que ven ahí en su manito, esas se agarran para cuando son tratamientos cortos, porque son venas chiquitas también, ¿no? Si se estima, por ejemplo, que la duración va a ser de mayor tiempo, se preferiría el antebrazo, que ya vieron ustedes las imágenes, ¿no? Las venas más gruesas, ¿ves? Esta de aquí, del dorso de la mano, cuando son tratamientos cortitos, ¿ya? Y cuando son para grandes tratamientos, ahí están viendo la parte del antebrazo, ¿ok? Ya. El tipo de solución también, hay que ver qué tipo de solución le vas a administrar a tu pacientito, ¿no? Si este es fleboirritante, que significa que es un químico que va a irritar las paredes de la vena, entonces, por ejemplo, soluciones ácidas, pueden ser alcalinas o hipertónicas. Hipertónicas, ¿no? Pueden ser muy saladas o de repente muy fuerte su concentración, ¿no? O de repente de uso poco frecuente en la atención primaria, se aconsejan las venas gruesas, ¿ya? Las venas más gruesas, el tamaño de la aguja. Para venas de pequeño calibre, ¿no? Agujas de pequeño calibre, ¿ya? Muy bien. Para venas de mayor calibre, aguja de mayor diámetro, ¿ya? En los adultos, por ejemplo, a mí me encanta trabajar en adultos niños, también, por ejemplo, con agujas pequeñas, en el adulto mayor, sobre todo, que ya tienen a veces mucha fragilidad, ¿no? En las venas se revientan muy fácilmente porque a veces están tomando anticoagulantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo busco las agujas más pequeñitas, ¿ya? Solo en esos casos, ¿no? Y, por ejemplo, yo les voy a pedir unas pequeñas para empezar las prácticas, para que poquito a poco van a ir agarrando la práctica y ya ir utilizando las agujas más grandes, las más gruesas, ¿ya?
En adultos, por ejemplo, los calibres que más se emplean son la 20 y la 18. Estas son gruesas, ¿ya? Por ejemplo, si se trata de medicamentos o una emergencia, ¿no? Que el paciente necesita chorros, que entre a gran presión en los líquidos porque se nos está yendo un choque hipovolémico, es necesario agarrar las agujas más grandes, ¿ya? En niños y en adultos, en lo que hay que elegir una vena de pequeño calibre, se utilizará un catéter 22 o 23 también, ¿ya? Bien, el tipo de vena de tu paciente. Ustedes vieron allí las venas de un joven, por ejemplo, unas venas bien saltaditas las vieron, ¿verdad? Pero en los adultos ya no es así, en los niños menos, ¿ok? Entonces, son de preferencia las venas que sean flexibles y bien rectas, ¿ya? Está contraindicado pinchar cualquier trayecto venoso que esté inflamado, o que haya alguna herida, o que haya un lunar, alguna cicatriz, ¿ya? No, que todo esté limpiecito ahí, ¿ya? La edad del individuo, por ejemplo, en los recién nacidos y los lactantes, por ejemplo, hasta el año de edad se escogen las venas epicraniales, eso es a nivel del cráneo, ¿ya? Esas son los recién nacidos, ahí las están viendo ustedes, ¿ya? Ya. En adolescentes también, ¿ya? Y también más necesitas, ¿no? En el caso de ancianos se prefiere la vena del antebrazo, ya que las manos deben tener un trayecto tortuoso y son difíciles muchas veces de canalizar, ¿ya? En el adulto mayor va cambiando todo, la anatomía, la fisiología, ¿no? En el caso de las venas cambia su estructura, ¿no? Bien, por ejemplo, nosotros nos valemos de la palpación, ¿no? De la vena es importante para determinar. Con esos deditos, te están viendo ustedes, se palpa la venita, se va a sentir como un cordoncito, ¿ya? El uso continuo de los mismos dedos para palpar aumentará la sensibilidad definitivamente, y esta palpación ayudará a localizar venas profundas, más grandes, que a menudo son más rectas y más adecuadas para la terapia intravenosa que las venas superficiales más pequeñas. A ver, recuerden cuando hablábamos del paciente obeso, ¿no? Los pacientes que tienen su bracito muy gordito, por ejemplo, o el antebracito muy gordito, con ellos hay muchas veces mucha dificultad, ¿no? Para encontrar la vena. Entonces aquí el ángulo va a ser un poquito más elevadito porque hay mucho tejido adiposo, ¿ya? O buscar la aguja más grande para que no se presente estas complicaciones, ¿ok? Ahí está. El torniquete, ¿no? Nosotros nos valemos de un torniquete, en este caso esta ligadura para facilitar la punción de la vena, se recomienda aplicar un torniquete por sobre el sitio de inserción a una distancia que no interfiera la punción, ¿ok? Ahí está. En el adulto es más o menos a 10 centímetros, ahí lo está venita, ¿ven? Ven, aquí con sus deditos van palpando, ¿ven? Y aquí está la anatomía, ¿no? Para que la recuerden ustedes dónde están ubicadas esas venitas, como estás viendo en esta imagen de acá, mira. Y te facilita el trabajo, bien recta, mira. Precauciones, porque siempre hay que tener precauciones, ¿no? Al seleccionar el sitio de punción, este debe estar libre de signos de inflamación, pueden haber cicatrices, dermatitis, algún problema, ¿no? Abordar los vasos sanguíneos de fácil acceso y siempre aplicando el criterio de distal a proximal. ¿Qué significa distal y proximal? Cuando escuchen estos términos, jovencitos, se refiere a lo siguiente. Miren, distal, esta parte de los dedos, también ustedes la mano del paciente, es parte más distal. ¿Por qué se llama distal? Porque está más lejos del corazón, ¿ok? Y proximal son estas de acá. ¿Por qué? Porque se están aproximando más al corazón, ¿ya? Cuando escuchen ese tipo de términos, sé que se refiere a eso, ¿ya? Bien. Además, considerando también que la modalidad de administración, si es en bolo o infusión continua, también hay que tener presente, ¿no? Y si la indicación del fármaco es por una vez o que requiere su administración en un periodo de tiempo determinado, o también como las características físico-químicas, agujas, ¿no? Para la punción. Las agujas para punción venosa varían en longitud, calibre y forma. Como ya hemos estado mencionando, revisen la parte de las agujitas, ahorita por acá la vamos a mencionar. Su longitud puede ser de 25 a 75 milímetros, ¿ya? El calibre de 14 a 24, habitualmente son de bisel largo, eso facilita. El tipo de aguja a utilizar dependerá del propósito de la punción, también del tipo de líquido que tú vas a administrar, o también del tamaño y estado de la vena de la persona, ¿verdad? Ahora, si las venas son cortitas, tú lo estás viendo cortitas, por eso le decía, en el adulto mayor ya son tortuosas muchas veces, ¿no? Se forman así como unos caminitos curvos, entonces yo tendría que buscar una venita más recta o una agujita más chiquitita. Y eso no vas a lastimar la vena, no se va a reventar y eso te va a facilitar el trabajo. Y también de la edad del paciente, como habíamos dicho, ¿no? Un niño, un adulto mayor, un joven como ustedes, ¿no? Un adolescente, ¿no? Generalmente entre los jóvenes y adolescentes tienen mejores venas, ¿ya? Las agujas de acero se emplean poco hoy en día, se las utiliza en caso de que la vena se canalice como para inyección única, ¿no? Porque hoy día se están usando los Savocat, que son formados por un material sintético y flexible. Ya, por ejemplo, extracción de sangre, administración de soluciones por una sola vez. En esos casos se usan esas agujas rígidas. Y las agujas de acero dotadas de aletas, o las maripositas, se utilizan para canalizar venas
por periodos cortos de tiempo, una terapia. Y bien, al seleccionar, por ejemplo, el calibre, ¿ya? Del catéter, ¿no? Debe tener presente que 8, por ejemplo, para personas sometidas a cirugía que reciben transfusiones sanguíneas o grandes volúmenes de líquidos. Calibre número 20, personas que reciben grandes tratamientos medicamentosos por varios días, se usan de preferencia en niños con esa característica en su vena, ¿ya? Ahora también el 24 en niños pequeñitos, más chiquita, recién nacidos y pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia, ¿ya? Entonces, aquí los catéteres sobre la aguja, por ejemplo, son los más usados hoy en día para canalizar la vena, la vía venosa, ¿no? Y pueden permanecer varios días, como les explico. Esos catéteres son más prácticos por el material del que está formado, ¿ya? Son flexibles y entonces no se lastima mucho la vena, ¿ok? Que los rígidos que son del metal, ¿no? Que estamos hablando de acero, eso que estamos mencionándolos, ¿no? Ya, entonces en este caso pueden permanecer varios días, hasta 3 días, 72 horas, que se debe cambiar el catéter, ¿ya? Como prevención para evitar la flebitis o alguna complicación en el paciente. Bien, ya. Ahí está. Y bien, también por las características del material, ¿no? Que están elaborados, son tolerados por el organismo, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué es un catéter? Eso es lo que les estaba mencionando. Los Avocat, los famosos Brown, los Avocat, ahí están. Nos van a ayudar a facilitar. Esta parte de aquí, esta es metálica, ¿ya? Es como una guía. Y toda esta de plastiquito, flexible. Esta es una guía que te va a ayudar a encontrar la vena y esto se va a quedar en la vena y tú vas a botar todo esto, ¿ya? Eso de ahí se elimina. Bien, tubo delgado y flexible, un cono de fijación, un fijador metálico que se introduce en una vena o tejido para inyectar medicamentos o soluciones. Bien, ahí están viendo, por ejemplo, una tabla de tipo de catéter endovenoso en la cual ustedes van a ver los milímetros, ¿no? Calibre 22, 20, 18, 14, y aquí está en la longitud, 25, 32, 45, 45 milímetros, o sea, son más larguitos. Y el color que puedes encontrar el cono puede ser en azul, el 25, el 32 en el 20 en el color rosa, el 18 en verde y el 14 en naranja. Pero aquí en Perú más que todo vemos el 18 es rosa, ¿ya? Bien. El catéter consta de las siguientes partes. Una funda protectora que aquí arriba, ya vayan mirando arriba, una funda, ya ven, ahí está lo que ya cuando se le sacó la funda protectora, ahí lo están viendo. Es un tubo flexible que acaba en un cono de conexión, ¿ven? Un fijador metálico, que ahí está, como les comento, que va introducido en el catéter y que sobresale por su punta, lo cual nos permite funcionar la vena, ¿ya? Ahí está el cuento, que me dice, allá estás en sangre, ok, sale la sangre y retorna hacia acá. Entonces lo que tú haces es dejar acá dentro de la vena y coloca ya el equipo de venoclisis, etcétera, ¿no? Entonces, ya lo que está aquí se elimina, ¿ya? En la cajita de punzo cortante, ¿ya? Bien. El fijador, dice, en su otro extremo posee una pequeña lengüeta de apoyo para los dedos y la cámara trasera, la cual nos permite observar y se refluye la sangre en el momento que realizamos la punción, que así debe ser, ¿no? Ahí está. Entonces el fijador, como todas las agujas endovenosas, posee un bisel largo, ¿ya? Un bisel largo. Y bien, aquí tenemos que tener siempre presente la selección del catéter. Por ejemplo, elegir el calibre y longitud del catéter óptimo en función a diversos factores, ¿no? Por ejemplo, ahí el tipo que se va a administrar, la velocidad de la perfusión, o sea, cuánto goteo se va a administrar por minuto, ¿ya? Y también el grosor de las venas del paciente, todo eso se tiene que ver, ¿ya? De valorar, ¿no? Entonces, esto es muy importante también, ¿ya? Ahí está. Bien. Ahí está, miren, hay diferentes tipos de catéteres, jovencitos. Este es un tipo de catéter que están mirando acá, catéter venoso central. Estos son muy especiales, estas instituciones le permiten a la enfermera, pero generalmente lo hacen los médicos. Los médicos son muy cuidadosos, muy celones, o antes de una cirugía seria, según el procedimiento que le van a hacer al paciente. Pacientes que están en cuidados intensivos mucho tiempo con medicamentos y todo eso, se coloca en este catéter de vía central. Pero hay que trabajar con una asepsia total, para evitar infecciones. Imagínense si se coloca aquí en la subclavia, ven también ustedes, si yo no tengo la asepsia correcta, imagínense qué infecciones le llevaría al paciente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Estas son las bombas de infusión, miren chicos, estas son las bombas de infusión que les hablaba. Aquí ya se calcula y queda calculado para todo tu turno. El goteo, todo queda preciso y ya no estás a cada rato controlando los goteos. Siempre miran conscientes, son pacientes generalmente que están en cuidados intensivos, ¿no? Se usa este tipo de catéter, ¿ya? Son muy especializados. Estos sí son más sencillitos los que estamos conversando, ¿no? Aquí estamos hablando de otro tipo de catéter que son más sencillos. Aquí tenemos que informarnos si el paciente padece algún tipo de alergia al agua, que es muy sensible, ¿no? A ver, ¿qué es un scalp? Aquí lo van a ver, mire, como una mariposita, ¿ves? Con sus alitas y este puntita de metal. Aquí ya se coloca cuando ya vemos la valoración de la sangre, todo eso, que cuando ya lo puncionaste la vena.
El escalo mariposa es un dispositivo que termina en una conexión a través de la cual se administra el tratamiento. Se puede colocar en cualquier, como decíamos, con sus coloraciones, el número 16 de color blanco, el 20 es el amarillo, el 21 es verde, el 22 es marrón, el 25 es naranja, colores más o menos. Ahí están viendo ustedes, ¿no? Sistema de perfusión. ¿Ya? ¿Qué consiste el sistema de perfusión, no? Este sistema de perfusión, ¿de qué estamos hablando, no? El dispositivo que conecta el frasco que contiene la solución a perfundir con un catéter, ahí está bien el sistema de perfusión. Con él, por ejemplo, el punzón, ¿no? Con él se perfora el tapón de caucho del frasco, desde el suelo que estamos conversando, para conservar su esterilidad. Y, por ejemplo, para la toma de aire como filtro. Para que la solución fluya es necesario que haya una entrada de aire a la botella, pero es un filtro especial, ¿no? El filtro está acá en esta zona de acá. ¿Ya? O sea, esta es la toma de aire, ¿ve? Pero tienen un filtrito allí que impide que vayan a entrar otras cosas que puedan contaminar la vía, ¿no? La toma de aire permite que esto suceda sin que dicho gas pase al resto del sistema, porque tiene un filtrito. El filtro, por su parte, impide, vamos a ver también contar con una cámara de goteo o cuentagotas, que es este de aquí, este de aquí, esta botellita que está como una botellita acá, ¿ya? Ese es una cámara, ¿no? Cuentagotas. Este de acá, ¿ven? ¿Ya? Bien. Aquí, por ejemplo, este es un recipiente en el cual va cayendo la solución gota a gota, nos permite contar el número de gotas que caen por minuto, te permite graduarlo también con esta llavecita reguladora. Esta como una ruedita que tiene acá, ahí está, miren, ahí el pulsor se mezcló. Donde dice llave reguladora, ¿ya? Esa tú puedes, con ella te ayudas para regular el número de goteo, ¿ya? Aquí de gota. Así regular la velocidad con la que queremos hacer la perfusión, según indicación médica, ¿no? Hay cámaras de goteo que en su parte superior presentan una pequeña barrita vertical, o microgoteo, también son muy especiales. Con él obtendremos, por ejemplo, en vez de gotas, lo cual es útil cuando se desea ajustar con mucha precisión el ritmo de perfusión de la solución con microgoteo. Ese sistema de perfusión consta de mangueritas que están viendo ustedes. Ahí están las mangueritas, alargaderas. Es un tubo flexible que parte del cuentagota y acaba con una conexión para el dispositivo de punción, que es aquí. Lo están viendo ustedes al final, ¿no? Aquí. Acá, miren, este de aquí. Este va conectado con la agujita, pues, o catéter, ¿no? Ahí ya veo que se reguló. Con esto me ayuda a regular el goteo, ¿ya? Y con su nombre indica, nos permite regular el ritmo de perfusión de la solución. ¿A qué goteo lo vas a administrar, ok? Las hay de varias clases, ¿ya? Pero la más frecuente es el tipo de inyección. Lo poseen algunos sistemas de perfusión. A través de ellos se puede inyectar medicación sin tener que desconectar el sistema, lo cual favorece la asepsia, ¿no? Ahí está, lo están viendo ustedes aquí. Este tiene como una gomita. Aquí, miren, miren. ¿Vieron la flechita? Acá. Se me esconde el pulsor, chicos. Ahí está, miren. Aquí, ¿ven? Esto tiene como una gomita, ¿no? Ahí está, que se puede inyectar por aquí, pero pues lo ideal es mejor utilizar el microgoteo, o sea, otra vía para no contaminar, ¿ya? Nunca se pinchar los sistemas, no se explica, ¿no? Porque definitivamente entran contaminaciones a través de ellos, ¿no? Aquí ven los diferentes tipos de infusión, chicos, equipo de infusión, ¿ven? Esto es lo que les decía, estas son las bombas de infusión, ¿ya? Estas te ayudan a graduar el goteo con tipo. Son diferentes formas, ¿no? Estas son las bombas de infusión. Ya. Aquí la inyección endovenosa, vamos a hablar de ella, ¿no? Puede aplicarse en cualquier vena accesible del cuerpo, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Por lo general se eligen las venas del pliegue del codo, pero definitivamente, como les digo, tiene que ser más abajito para evitar la flexura del catéter, ¿ya? Y no presenten complicación, no vaya a haber complicaciones, ¿no? Bien. Aquí también en especial la vena mediana, la basílica y la mediana cefálica, ahí la están viendo ustedes aquí, más grandecito, ¿ven? Entonces, esta de aquí, ajá, la basílica, la mediana cubital, ¿ya? La mediana antebraquial, la basílica, esta es la de la mano, ¿no? Entonces, son las venas que, ahí está, ¿ves? La vena cefálica, la basílica, y se van ramificando, ¿ves? La vena radial y cubital, ¿no? Y luego viene la vena mediana, que tú vas a poderlas irlas localizando, ¿no? Bien, ahí está el cefálico, el dorso de la mano también, ¿no? Según se hace ese trabajo, ahí está, ¿ven? Son bien prácticas también. Ahí está, la están mirando ustedes, miren ahorita ustedes sus venitas ahí en su mano, ajá, ¿no? Bien. Lógicamente que también aquí hay que tener siempre mucho cuidado, como siempre se les explica a ustedes, para evitar una posible lesión de los nervios sensitivos, ¿no? ¿Ya? Superficiales de la zona es aconsejable para aplicar en las vías endovenosas, ¿no? Tener siempre presente
la vena, bien ubicadita, ¿no? Estas son muy importantes, ¿no? Las están viendo ustedes en la imagen, juntas forman una letra M, ahí la están viendo ustedes con color violeta, la cual se le conoce como el nombre de M venosa, ¿no? Ahí está la vena cefálica, ahí la están viendo ustedes, la 12 es la mediana cefálica, ahí está, la 13 es la basílica, ¿ya? Y la 4 es la mediana basílica, ahí está, la 5 es la radial superficial, ¿ok? Un ratito, y ahí está la vena radial accesoria, la 6, acá, y la 7, la vena cubital superficial, ¿ok? Las zonas donde se pueden administrar los medicamentos, por ejemplo, se localizan en las extremidades, prefiriéndose siempre la extremidad superior, ¿no? Ya. Equipos, materiales que tú debes tener presente, ¿no? Ya. Los equipos, materiales, ¿ya? Ahí está. Tú tienes que tener todo este material, por ejemplo, las agujitas, ¿no? Las jeringuitas, ¿no? Estériles. Eso ya viene en su sobrecito, ahí la están viendo. Bien selladito. Si ustedes encuentran una rotura en la envoltura, mejor no lo utilicen, ¿ya? Aguja la número 20, 21, 22, ¿no? De 1 pulgada y media, bisel largo. Para venas de pequeño calibre, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, y venas para mayor calibre según la de mayor diámetro, que ya hemos conversado aquí, ¿no? Por ejemplo, en niños pequeños y adultos mayores, ubicamos la vena más pequeña, perdón, las agujas más pequeñas. Los adultos, los calibres que más se emplean son la 20, ¿no? Y en los niños, la número 22. Ahí están viendo ustedes el medicamento, su marcadito también ustedes. Ahí está, miren, ahí está, ¿ven? Su ligadura de goma, el algodón, la bandejita, su bolsa sanitaria, donde están los desechos, y una cajita de bioseguridad para poner ahí los elementos punzantes, que en este caso son las hojitas, ¿no? Una solución antiséptica, que generalmente es el alcohol puro o alcohol yodado, el alcohol al 70%, ¿no? O alcohol yodado o yodopovidona, también según sea el caso, si el paciente no es alérgico a él, ¿no? Ese producto. Procedimiento para la inyección. Ahí lo están viendo ustedes. Miren, todo tu material, tu lavado de manos, tu bioseguridad, tus guantecitos, ¿no? Verificas, vas investigando qué venita vas a utilizar, te colocas, te calzas tu guante de codo. Se elegirá de preferencia una de las venas del pliegue del codo, cerca al codo, ¿no es cierto? Que son las más gruesecitas, como ya ustedes las han ido visualizando, ¿no? Bien, entonces aquí, por ejemplo, ustedes van a ver, ¿ya? Muy bien, el algodón, todo eso deben tener ustedes. Colocar, por ejemplo, primeramente, explicarle al paciente lo que van a hacer. Es una preparación psicológica. Preparación física, la zona donde van a administrar, el brazo en este caso, ¿no? Entonces ustedes tienen todo su material preparado, se acercan a la unidad del paciente, ¿no? Se le conversa todo al paciente, se le explica. Tú vas seleccionando la vena, la palpas, usa tu ligadura o torniquete alrededor del brazo, unos 5 centímetros por encima del punto de punción que tú hayas elegido. Al mismo tiempo pedir al paciente que abra y cierre la manito varias veces. ¿Para qué? Para hacer que la venita se llene de sangre y luego que la mantenga haciendo puño, ¿no? Entonces esto te va a ayudar muchísimo en este proceso de cuando tú vas a puncionar, ¿no? Bien. Entonces aquí, una vez que ya purgas el sistema de perfusión, o sea, en este caso de la jeringa, o en el caso de un venoclisis, ¿no? Seleccionar la vena, todo esto, purgar previamente todo el material, ¿no? Ya funcionar en el ángulo adecuado, comprobar que hay reflujo venoso, ya, que una vez que tú y aplicaste, pusiste la agujita en el ángulo que ya hemos mencionado, 25 grados, comprobar que hay reflujo venoso, ¿ya? Una vez que ya hay ese reflujo nos está indicando que está en la venita, entonces ahí hay que canalizar ya bien todo, colocarle el equipo y dejar pegar bien esto con esparadrapo, ¿no? Fijar bien la agujita que quede bien puesta, colocar la fecha y la hora en que se aplicó, se colocó este catéter, ¿no? Taparlo con un apósito estéril, fijarlo y comprobar su correcta perfusión, de que esté pasando adecuadamente el goteo, retirarte tus guantes, lavarte tus manitos, nuevamente registrar en la hoja, ¿no?, de enfermería, ¿no?, en el caso de la técnica realizada, mantenimiento de la vía, que se mantenga bien, ¿no?, para calcular el tiempo en que lo vas a cambiar. Generalmente, como le dije, cada 72 horas.
En el caso de inserción del catéter y de aplicación intravenosa, el medicamento, los pasos a seguir son los siguientes, ¿no? Tú tienes que usar tu manito dominante, ¿no? De repente tú eres zurdo o eres diestro, ¿no? ¿Ya? Entonces colocar un torniquete por encima del ángulo del punto de punción. Ya como les dije, que el paciente abre y cierra la manito para que haya un buen retorno de sangre. Preparar tu catéter, retirar el envoltorio del catéter, sostener el catéter con tus dedos índice y pulgar, mientras que el medio será la base, medir superiormente la longitud de la vena con la longitud de tu agujita, insertar la agüita con el bisel hacia arriba, siempre recuerden con el bisel hacia arriba, ¿ya? Observar mientras introducimos el retorno a la sangrecita, la cámara trasera del catéter, lo cual nos indica que la aguja sí está entrando en la vena, ¿ok? ¿Ya? Una vez que ya tú ves eso de la sangre, que estás en vena, pero hay que verificarlo bien. Disminuimos el ángulo del catéter, poniéndolo paralelamente a la superficie cutánea, finalmente con un movimiento coordinado, canalizaremos la vena introduciendo el catéter, que quede ya fijo, lo pegas bien, retiras tu torniquete y colocas el sistema de perfusión, ¿no? Lo aseguras, de poner la fecha de punción, cuando se colocó ese catéter, y la firma de la persona que lo colocó, ¿ya? Con la piel, abrir la llave, ¿no? Cualquiera sea el catéter. Ahí está, mira, más o menos un ejemplo de cómo se fija el catéter, para que no se mueva, no se salga, ¿ya? Bien, también tenemos ciertas posibles complicaciones que pueden presentarse con esta vía, ¿no? Un edema, ¿no? Puede ser localizado, aumento de volumen en la zona de punción, por infiltración de solución al tejido adyacente, ahí están viendo prohibido en los miembros inferiores, en este caso hasta por embolia gaseosa, ¿no? Ocurre al inyectar aire a la circulación, no más de 10 mililitros podrían ser fatales, se manifiesta por un colapso vascular repentino. Ahí está la burbuja de aire, es peligroso, ¿ya? Hay que evitar las burbujas. Y bueno, las manifestaciones, en este caso, ¿cuáles pueden ser? Hipotensión. ¿Qué es la hipotensión? Disminución de la presión arterial, hipo, ¿ya? Taquicardia, o sea, aumenta el número de latidos cardíacos, ¿no? Pérdida de la conciencia, el paciente es como que se desmaya, ¿verdad? Y después viene un pulso débil y muy rápido, ¿ya? Esto es muy peligroso, ¿ya? Entonces, suele presentarse cianosis, o sea, la coloración de piel y mucosas azulada, dolor precordial, o sea, hay un dolor a nivel, cuando ustedes escuchan el término precordial, es a nivel del corazón, ¿ya? Okay. Dolor torácico, puede haber tos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hacer en medida? En el caso de esto, ¿no? Si te sucedió algo así, suspender la infusión de ese medicamento. Claro, estás viendo una reacción que no es normal, se suspende. Se cierra la llavecita, ¿ok? Poner al usuario, por ejemplo, sobre el lado izquierdo de ser posible, ¿no? ¿Ya? Con la cabeza hacia abajo, administrar oxígeno, ¿ya? Bien. Ahora sí, y avisar al médico, definitivamente. Ya. Entonces, ahora, si hay extravasación, esto ocurre cuando por descuido se inyecta el medicamento al tejido perivascular, o sea que no está en la vena, está en el tejido que rodea la vena, pudiendo producirse inflamación o necrosis tisular, o sea, del tejido, ¿no? Ven, ahí están viendo más o menos unas imágenes que nos explican que se ha quemado, de repente el producto era irritante, ¿no? Miren, aquí en este caso, la vena se fue afectada porque la traspasó la otra parte de la pared, ¿ven? Hay problemas. Y aquí también hay extravasación, el brazo está inflamado. Y también, por ejemplo, ocurre cuando por descuido, ¿no? Se inyecta el medicamento al tejido y deben tratarse inmediatamente para evitar la necrosis tisular. La aguja podrá desalojarse y permitir, por ejemplo, que los líquidos penetren los tejidos subcutáneos. Las preparaciones ácidas alcalinas y aquellas con una cierta osmolaridad, ¿no? Osmolaridad mayor que la del plasma pueden dañar los tejidos, ¿no? O sea, se lastiman, ¿no? Bien, entonces, ahora, ¿qué puede suceder? Por ejemplo, aquí las manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Qué manifestaciones te van a presentar, ¿no? Los pacientes, en este caso? Por ejemplo, manifestaciones como, ahí está, habíamos dicho, edema en el área de la punción, blanqueamiento y molestia en el lugar de la infusión, una reducción significativa de la velocidad del flujo, llegando a la suspensión completa, ¿no? Si la sangre no vuelve al tubo al bajarse la botella por debajo del nivel de las agujas, quiere decir que se ha producido una infiltración, o sea que ya no está en vena, ¿ok? Aquí, por ejemplo,
tratamiento que tú le vas a brindar es, si sospecha de una extravasación, se suspenderá inmediatamente la perfusión, ¿ok? Ya. Y quitar la cánula, todo. En general se aplican corticoides para combatir la inflamación, aunque hay muy pocos datos que respalden su unidad en extravasación. El tratamiento de extravasación, aparte de medidas citadas, no se haya estandarizado y requiere asesoramiento de un especialista, ¿ya? Y también depende de la sustancia que han administrado, ¿ok? Posibles complicaciones de la vía endovenosa. Miren, chicos, ¿qué complicaciones pueden presentar? Por ejemplo, fiebre, ¿no? Fiebre. O esa puede ser una reacción pirógena. ¿Qué son los pirógenos? A veces ciertos sueros pueden venir contaminados, pero hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Puede ocurrir luego de 1 a 3 horas de aplicar una inyección endovenosa, sobre todo si es de gran volumen, ¿ya? Suele manifestarse por una hipertermia, ¿no? De hasta 40 grados Celsius, o sea, una fiebre muy alta, y a veces acompañado de escalofríos. Es un fenómeno muy raro que se dé. Ahí está. Por ejemplo, flebitis, inflamación de la íntima de la vena. ¿Qué es la íntima? Es una pared, lógicamente, la parte interna de la vena, ¿ya? Esta se inflama definitivamente y produce mucho malestar en el paciente. Esta puede evolucionar de compromiso leve a severo, como tromboflebitis, embolia pulmonar y bacteriana. En el caso del uso de la vía endovenosa, es la originada por la acción local del medicamento. Generalmente se trata de un fármaco irritante. Por ejemplo, el cloruro de calcio, por ejemplo, son muy irritantes, ¿no? A ver, ¿qué medicamentos pueden causar esta flebitis? Mira, hay ciertos antibióticos, antivirales, anticonvulsivantes, como la fentoína, la fenobarbital, que son las benzodiazepinas, ¿no? Adrenérgico, la dobutamina, dopamina, no adrenalina. También tenemos los anestésicos locales, como la lidocaína, los antiarrítmicos, como la miodarona, y los antagonistas de calcio, como el nimodipino. Antiulcerosos, como el omeprazol, también pueden producir esto, o soluciones electrolíticas de potasio también, ¿no? Entonces aquí ustedes están viendo, hay una flebitis, ¿no? Ahí están viendo, mira, se pone rojo, ¿ven? Ahí ven ustedes imágenes también, ¿no? En la pierna, flebitis, ¿ven? Ya. Bien, pues también puede presentarse ciertos tipos de complicaciones, por ejemplo, como hematoma, puede ser los hematomas, también pueden presentarse hematomas, ¿no? Estos cambian en el color de la piel, hay cambios, ¿ya? En la región por punción, por ejemplo, de la pared posterior del vaso sanguíneo, o extravasación de sangre, ¿ya? Ahí también, miren qué terrible, eso es complicadísimo, miren chicos, ¿ven? Esta es una extravasación de la cruzado, terrible, entonces hay que evitar eso, ¿ya? Mucho cuidado. También suele haber a veces lesión de nervios, ¿no? De ciertos nervios, por ejemplo, causada por la férula muy ajustada o la extremidad en una posición prolongada, que puede presentarse, ¿no? ¿Cómo es la lesión a los nervios en una venopunción, por ejemplo? Las lesiones de los nervios periféricos generalmente son inocuas, pero existen relatos de complicaciones raras, con secuelas más graves y de larga duración después de la venopunción. Pero ojo, siempre ustedes deben recordar que no todas las personas somos iguales, no todas vamos a reaccionar igual a algún procedimiento. Por eso siempre se explica todo esto, para que de esa forma ustedes no saben si a ese paciente le va a tocar eso, ¿no? No saben ustedes cómo va a reaccionar. Entonces, es muy importante tener esos conocimientos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ahí está. ¿Ya? Este es un caso, ¿no? En el momento de extracción de sangre, por ejemplo, ¿ya? En el momento de extracción de sangre, el paciente sufre un dolor agudo de tipo eléctrico que recorrió el lado lateral del antebrazo, desde la fosa antecubital proximal hasta la muñeca derecha y la base del pulgar derecho. Entonces, poco tiempo después de la retirada de la aguja, el dolor disminuyó gradualmente. Y después de 24 horas, por ejemplo, la paciente sintió un dolor parecido a una descarga eléctrica que se evaluó en una escala visual, por ejemplo, analógica de 11 puntos, de 0 sin dolor, de 10, peor dolor que se puede imaginar, como un 8-10 en el brazo distal, lateral, derecho de la muñeca, en la muñeca derecha y en la base del pulgar, o sea que presentó ese tipo de malestar, ¿no? Entonces, el dolor aumentó con la flexión del codo y duró algunos segundos, disminuyendo al extender el brazo. El dolor venía seguido de parestesia leve, o sea, como cierta analgesia del área, ¿no?,
descrita como sensación de punzada, pero no hubo déficit motores. Se tranquilizó al paciente, informándole de que el 70 al 90% y 96% de las lesiones nerviosas relacionadas con la venopunción generalmente se resolvían en unos 3 y 6 meses respectivamente, ¿no? Bien, entonces, hay que tener siempre presente todo esto. En realidad, recordar que no todas las personas somos iguales y que no todas definitivamente van a reaccionar igual a los tratamientos, ¿no? O a los procedimientos que tú puedes pensar. Bien, entre también otras posibles complicaciones, tenemos, por ejemplo, las reacciones alérgicas, ¿no? Reacciones alérgicas, mira, aquí la indicación es suspender inmediatamente la transfusión o el medicamento que se esté transfundiendo, ¿no? Las reacciones menos graves se tratan con un antihistamínico, según sea el caso, y bueno, el paciente suele manifestar quemazón, ¿no? Presentar un eritema, una urticaria, puede haber escalofrío, jadeo, broncoespasmo, edema en el lugar de la zona afectada. Entonces, hay los también en el lugar de punción, ¿no? Puede haber una inflamación, un edema, hinchazón, ¿no? Una retención de líquidos. Entonces también y hay otros puntos, otras posibles complicaciones, por ejemplo, como las reacciones patógenas. Esta se debe más que todo por la contaminación de equipos, ¿ya? O tal vez de los líquidos parenterales pueden presentar una reacción febril, ¿no? O sea, el paciente presenta una reacción con fiebre, ¿no? Manifestaciones, ¿qué puede presentar tu pacientito? Jaqueca, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de espalda, náuseas, vómitos, elevación abrupta de la temperatura, ¿no? Una hipertemia, y con escalofríos, ¿no? Podría producirse un colapso vascular con hipotensión, o sea, una baja de presión arterial, cianosis, ya hemos dicho que son la coloración de piel y mucosas azuladas, ¿no? Y si la reacción es grave, por ejemplo, las reacciones de enfermería se deberían emplear técnicas estrictamente asépticas en todo procedimiento. Hay que examinar siempre las soluciones que tú vas desde el punto de vista de su claridad y descartar las turbias. Se detiene la infusión, también es importante, ¿ya? Puede presentar que tu paciente pueda presentar una sobrecarga circulatoria o un choque de velocidad, ¿no? Una administración demasiado rápida de soluciones que contengan droga puede inducir a una reacción generalizada llamada choque de velocidad, ¿no? Ya, entonces, la corriente sanguínea, que lo están viendo ustedes, se carga de la droga que se está administrando y se suministran concentraciones tóxicas muchas veces en órganos como el corazón, el cerebro, pudiendo producirse síncope y choque. Una complicación muy seria, ¿no? Los síntomas varían según la droga que los produce o se haya administrado, ¿no? Acciones de enfermería, en este caso de sobrecarga circulatoria, ¿no? Se debe estar atento a esta reacción en los usuarios con descompensación cardíaca, pacientes cardíacos. También la enfermera detendrá el flujo y pondrá al usuario en posición Fowler, ¿ya? O sea, así como está o sea, sentadito, ¿no? Sentadito en la cama, se acomoda la cama, porque las camas quirúrgicas tienen unas manivelas que le ayudan a acomodar al paciente, ¿ya? Según la postura que tú quieres, ¿ok? Y en el ángulo que tú deseas. Aquí, por ejemplo, se detendrá el flujo y pondrá al usuario en posiciones necesarias terapias del oxígeno, según indicación, y su tratamiento es igual a la anafilaxia, ¿no? Con antihistamínico. Suele haber también otro tipo de complicaciones, ¿no? Como las sufocaciones. Esto ocurre cuando se perfora toda la vena, la parte anterior y posterior, de modo que la sangre escapa al tejido perivascular, formándose un hematoma que suele desaparecer espontáneamente. Es un tipo de hemorragia. Bueno, no tan espontáneamente, demora unos días, definitivamente, ¿ya? Es un tipo de hemorragia en el tejido, definitivamente. La hemorragia viene a ser la salida de sangre del aparato circulatorio, generalmente en nuestra vasación arterial o venosa. La hemorragia de origen cardíaco es menos frecuente. En el caso de tromboflebitis, ¿ya? En tromboflebitis, por ejemplo, tromboflebitis, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la transmisión de infecciones suele ocurrir si se reutilizan los materiales, nunca se reutilizan, ¿ok? Los materiales nunca se eliminan, más bien, ¿ya? Después de su uso se eliminan, ¿ok? La tromboflebitis, aquí vemos una tromboflebitis superficial, en la inflamación de una vena justo debajo de la superficie de la piel como resultado de un coágulo sanguíneo. Esta condición puede ocurrir después del uso reciente de un método intravenoso, ¿no?
o después de un traumatismo en la vena. Esta condición implica una respuesta inflamatoria asociada con un coágulo en la vena, ¿ya? Ahí está, mire, más o menos la imagen te va a ayudar, mire, ahí está. Mire, ¿ve? Ahí está, coágulo. ¿Mm? Una complicación, pues, ¿no? Y se encuentra ahí a nivel de las venas, en el torrente. Esta condición implica una respuesta inflamatoria asociada con un coágulo en la vena, ¿no? Ahí está. Mire cómo se ve la pierna, en este caso. Este es el caso de una pierna con unas venas muy tortuosas, ¿no? Tipo varicosas, varices. Entonces, en la tromboflebitis, por ejemplo, aquí tú tienes que, por ejemplo, qué manifestaciones va a presentar el paciente, ¿no? Endurecimiento en las venitas, dolor en la dirección del flujo de la vena, va a sentir calor en la zona, enrojecimiento. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué se hace? El trabajo de aquí vemos que la infusión deberá suspenderse en dicho lugar, definitivamente se suspende, ¿no? Y es recomendable cambiar el lugar de infusión periódicamente, aliviar el dolor, irrigar el catéter con solución fisiológica luego de cada administración de fármacos, infundir goteo lento para soluciones hipertónicas en el caso sea el caso, ¿no? Ahora, por ejemplo, viendo venoso y analgésico, ¿no? Esto es bien importante porque todas las personas le tenemos al dolor, a salvo que sea una persona que le guste el dolor, ¿no? Pero siempre tenemos al dolor. Dentro de la vía sistémica para administrar fármacos analgésicos, la vía intravenosa y la vía parenteral más rápida y eficaz que permite alcanzar la concentración plasmática deseada rápidamente con relativa exactitud. En la actualidad es la vía de elección para el alivio del dolor agudo definitivo y la vía más rápida para administrar analgésicos cuando la persona está sufriendo de dolores. Ahí, por ejemplo, tenemos que tener presente que a la hora de clasificar el dolor en función a la duración, el dolor suele subdividirse en dos tipos, ¿ya? Por ejemplo, dolor agudo y dolor crónico. En dolor agudo, por ejemplo, se presenta aquel dolor que no suele durar más de lo que tarda en resolverse la lesión causante y en todo caso menos de un periodo arbitrariamente establecidos, más o menos mencionan entre 3 y 6 meses. A diferencia del dolor crónico, el dolor agudo existe una correlación importante entre la intensidad de dolor y la patología que es desencadenante, ¿no? Y su evolución natural es disminuir progresivamente hasta desaparecer cuando se produce la curación de la lesión que subyace, ¿no? O sea, subyacente. En el caso del dolor crónico, representa aquel dolor que por una duración superior a 3 meses se mantiene a pesar de que la causa que lo produjo haya desaparecido, ¿no? O cuando ya no cumple su función biológico-defensiva. El dolor crónico puede ser causado también por un proceso patológico, ¿ya? Crónico en estructuras somáticas o viscerales, o por la disfunción prolongada en parte del sistema nervioso periférico, ¿ya? Entonces aquí, del sistema nervioso central o de ambos, de tanto del periférico o del central, ¿no? Por otra parte, y en contraste con el dolor agudo, puede ser provocado por factores ambientales o psicopatológicos. ¿Se dan cuenta, chicos? Psicopatológicos, ¿ya? O sea, cómo influye, ¿no? La mente en estos casos, ¿no? Ya. Un ratito. Bien, chicos. Entonces, ustedes han visto que esto de la vía endovenosa, los cuidados, siempre teniendo presente tu bioseguridad, tu asepsia, la colocación de tus guantes, esto va a ayudar a que realmente se haga muy bien el procedimiento y no exista posibles complicaciones en el paciente, ¿no? Siempre que coloques tú un endovenoso o preparas al paciente para esta técnica, es bueno que después de que ya colocaste el medicamento, siempre he quedado observando al paciente. La observación de la reacción del paciente es muy importante en estos casos, ¿ya, chicos? Entonces, no olviden esta vía, por ser una vía muy asequible, muy rápida, que nos va a ayudar muchísimo en los casos de emergencias o según los cuadros de enfermedades que presenten los pacientes, ¿no? Entonces, es muy práctica, pero también tiene ciertas complicaciones, como lo han ido viendo ustedes,
y los cuidados que debemos tener como profesional antes, durante y después, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Los cuidados, muy aparte de que cuando tú aplicas tu bioseguridad también estás protegiéndote de enfermedades infecciosas a través de la sangre, ¿no? Que pueda haber alguna micro abertura o abrasión en tus manos y si tú no te colocaste los guantes, definitivamente puedes terminar contaminada con alguna infección, ¿no? Tipo hepatitis B o tipo VIH, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de vía, porque aquí se trabaja con cánulas, con que son punzantes y cortantes, ¿no? Y que se puede correr el riesgo de que tú te puedas lastimar, ¿no? Entonces, apliquemos bien estas técnicas y evitemos las complicaciones, ¿no? Entonces, eso debemos tener presente. A ver, ¿alguna pregunta, chicos? Ya, Alison. Sí, luego, ahorita vamos a calificar. A ver, un ratito, a ver, ¿quiénes llegaron? Aguado, Alca, Albite, Junior, Ananculí, Anicama de la Cruz. ¿Arica está? Arica. Cabrera Asensio. Carrasco Mendoza. Sencho sí está, Chacaliaza Alarcón también. Chacaliaza Gómez está. Condilla Ramos. Córdoba Hijante Kiara. Córdoba Hijante Kiara. Córdoba Hijante Kiara. Coria Agüero, ¿estás? Espinosa Núñez ya llegó. Ferreira Muñante, ¿está? Ferreira. Ferreira. Muñante. Ya. Está Flores Espino Geraldine. Flores. Hola. Ya. Florinde sí está. Gutiérrez Caico, ¿está ahí Gutiérrez? Presente, Miss. Ok, ya. Hernández Alcántara, sí. Hernández Guamán, sí. Guacho también. ¿Guamán Orozco está? Ah, ya, muy bien. Guamán Orozco. Guamán Orozco. Ya, muy bien. Guamancayo, sí. Guamaní Rojas. ¿Está Guamaní Rojas? Sí, licenciada. Profesora Arica, por favor. Ya, Naidi. Ah, ya, Arica sí está, ya. Ya. Guamaní Rojas también. A ver, Huarcaya Sairitupa también está. Injante Junes también. Jauya. Ucamaita. Luján Asensio. ¿Estás? Luján. Luján. Hola. Martín Luyo, sí. Mata Palacios. ¿Está Mata? Mata. Presente, licenciada, buenas tardes. Ahí está, Cherlín, ¿no? Maricruz. Maita Quispe también, Panchillo también, Purilla también, Ravelo también, Salvatierra, Siguas Alexandra también, Tipiana Carguayo, Tipiana, ¿dónde está? Tenorio Baltasar, ya, ok. Atiquipa. Presente, Miss. Ok, Atiquipa. Ya, muy bien. Te voy a poner acá. ¿Alguna pregunta, chicos? Atiquipa, Martín. Miss, disculpe, yo no entré cuando comenzó su clase, algo me llegaron a comentar de cómo van a ser las clases semipresenciales. Ya. Sí, miren, vuelvo a repetir.
Tengo órdenes ya de la licenciada, nuestra coordinadora, la licenciada Sheila Licetti, que es coordinadora de nuestra carrera. Ella ya nos ha informado de que la DRE ya ha dado las órdenes de que ya empecemos las clases presenciales. En este caso va a ser solamente de los cursos, como ya estamos terminando el semestre, también solamente de los que se realizan prácticas, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, es uno de ellos. Entonces, el día lunes 13, el lunes 20 y lunes 27 de junio son 3 días en la cual nosotros vamos a practicar la vía endovenosa, ¿ok? Yo con su delegado, yo le voy a enviar el material para que lo pongan en su grupo de WhatsApp, en la cual consisten los materiales que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, su jabón líquido para lavarse sus manitos, aplicar su bioseguridad, su papel toalla para secarse sus manos, tener todo su jeringuita, yo le voy a decir los números de aguja, todo, para que puedan trabajar, su algodoncito, ¿no? Para hacer sus torunditas de algodón. Lleven recipientes para guardar sus torunditas, ¿no? Hay unos recipientes a veces de las cremitas que tienen en la casa, ahí con su tapita que esté bien limpiecita y podemos preparar nuestras torunditas de algodón. El desinfectante, ¿no? Por ejemplo, puede ser el alcohol al 70% o de repente alcohol yodado, no va a facilitar mucho el trabajo, o en todo caso si tienen yodopovidona, en fin. Entonces, el antiséptico, ¿no? Con el que vamos a limpiar la piel, ¿ya? Una ligadura que ya les mencioné, son estos materiales, ven, miren, esto de acá, ¿ya? Para hacer los torniquetes, ¿ven? Los torniquetes, ¿ven? Ahí. Yo les decía que tenía también ese material, si gustan. Entonces, todo eso, y también una cajita de bioseguridad, yo voy a conseguir esa de ella en el instituto, teníamos esas cajitas para eliminar elementos punzantes y cortantes, ¿ya? Para colocar ahí las agujitas cuando desechemos todo eso, ¿no? Bien, ahora, si alguien tiene una botellita de esas plásticas de bebidas, de esas así grandes, por favor la llevan, ¿ya? Si alguien tiene esas botellitas para descartarse, porque a veces, no sé, pero quiero ver si tenemos las cajitas esas, ¿ya? Todo su material, y suero, yo recomiendo el suerito. Se compra una botellita de 1 litro para todos. ¿Por qué? Porque sale más económico que comprar las ampollitas. Las ampollitas salen más caras, ¿ya? Ahora, bueno, si cada uno quiere comprar su botellita, hay unas de 100 mililitros, ¿no? De 50, que pueden comprarla también y la pueden usar entre 2 o 3, ¿no? Para poder hacer su demostración, ¿ya? También yo pido un esparadrapo para colocar ahí un algodoncito una vez que se hizo la aplicación, para hacer para que no siga saliendo la sangre, hacer fuercita, hacer como un tipo de torniquete, dejarle ahí protegida la zona donde fue la punción, ¿ya? Guantes, definitivamente se necesitan guantes para aplicar su bioseguridad. Y bueno, yo quiero saber con el delegado cuántos jóvenes están en la ciudad de Ica, quiero saber para ver con cuántos chicos voy a contar para esa práctica, ¿no? Porque el día lunes van a tener desde las 5:45 hasta las 8 en punto para hacer nuestra práctica. Ustedes llegan antes de las 5, mejor todavía, o 5:45, a ver, es la hora que pueden ya estar entrando, ¿no es cierto? ¿Ya? Y va a ser en el laboratorio del 5º piso, ¿ya? Allá en el instituto. ¿Alguna preguntita más? ¿Se tiene que ir con el uniforme completo, Miss? Miren, lo ideal es el uniforme completo, pero me han dicho por ahí que les han permitido, dice, sí, que vayan con chaqueta nomás, pero yo voy a informarme bien, generalmente con todo su uniforme bien presentable, con su photocheck, con su carnet de vacunación. Creo que esa información ya la tienen con su tutora, ¿no? Lo del carnet de vacunaciones. Es básico, ¿eh? Ya le entregaron a su tutora. Respondan, pues, chicos. Licenciado, disculpe. Sí, Alvite, dime. El punto aquí es que, bueno, como la mayoría del salón, de repente han comenzado así de manera virtual desde el primer semestre y ya se incluyen. Ya. Por su photocheck, quizás personal yo no cuento con ningún photocheck. No, Ya, yo voy a informarme sobre eso, ¿ya? Yo le estoy comunicando a Junior. Ok, licenciado. Sí. Ya todo esto hay que tratar de solucionar, ya no crear problemas, sino más bien solucionar, porque aquí lo que queremos son soluciones.
¿Alguna inquietud más, chicos? Porque tengo que formar grupos de trabajo, por eso yo quiero saber quiénes son los que están acá para yo formar bien mi grupo de trabajo. Ya. Ya, Alca. ¿Cómo se llama? Quiero formar mi grupo de trabajo para saber cuántos chicos van a llegar, pues para saber también el ambiente y todo lo que tengo que preparar. Eso es muy importante. Ya. Ya, a ver qué dice. Los chats. A ver. Vamos a ver. Ya, muy bien. Ajá. Ya. Ok, Junior. Ya. Ya, ok. Escríbanme, a ver qué más hay, a ver. Alguna inquietud que tengan. Jenny. Ajá. Bien, chicos. Entonces, mira, a través de su delegado me comunican, ¿no? Me mandan las preguntitas, alguna inquietud, yo se los estoy respondiendo, si que sale luego alguna cosita, pero si estamos ahorita acá, sería bueno que me los hagan ahorita. Purilla, ¿no? Purilla. Sí, Purilla sí está. Ya. Entonces, chicos, a ver. A la tutora le dijo solamente chaqueta. Ya, eso yo voy a preguntar bien, ¿ya? Ya, yo voy a preguntar. Son preguntitas que voy a hacer también, ¿ya? Bien, chicos, si hay alguna inquietud más, me la hacen llegar con los jóvenes, ¿no? Ah, mira, si dice las prácticas no pueden ser los sábados en la tarde. ¿Quién me dice eso? ¿Quién es el alumno que me dice las prácticas no pueden ser los sábados en la tarde? Dicen así. No, porque en la tarde no se trabaja. Los sábados. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, chicos, tienen su otra clase, creo, ¿no? Ya. Bien, entonces me hacen llegar con su delegado las inquietudes o lo que tengan ustedes que preguntar, alguna cosa. Ya, chicos, cuídense mucho. Ya. Estamos en contacto.